Amigos, pues sean bienvenidos una vez más hoy a un episodio más de Nace una Estrella. Como siempre, ya lo saben, mi compañero de fórmula, el señor Carlos Gómez Chico. Amigo, bienvenido. Hola Enrique, un gusto saludarte como siempre en otra emisión ya de Nace una Estrella para platicar de otra figura importantísima. Hoy nos vamos a centrar justamente en el automovilismo y para eso tenemos un invitado de mega lujo que seguramente nos dará unos datos, unas estadísticas y un punto de vista maravilloso. De acuerdo, y él es, permítanme decir lo que es la persona que yo conozco que sabe más de automovilismo en todo el mundo. He tenido la oportunidad de convivir con él a lo largo de muchísimos años ya y lo estimo muchísimo. Nuestro querido Sam Reyes aquí en Nace una Estrella. Sam, bienvenido. Quique, Carlos, qué gusto saludarlos. La verdad es que muy honrado por sus palabras. Muchas gracias, muchachos. Lo único que hago, la verdad, es compartir lo que me gusta y es mi pasión y es el automovilismo deportivo. Y entre eso también está la Fórmula 1. Así que muy agradecido de la invitación y por supuesto con mucho gusto. Aquí andamos. Vamos a ver qué nos tiene esta noche. Perfecto, porque además, Sam, vamos con tu favorito, con el predilecto que es el señor Niki Lauda. Híjole, ¿cómo decirlo? Niki Lauda es un hombre realmente muy interesante en todo sentido, un hombre que se salvó varias veces de la muerte, una de ellas en el horroroso accidente que tuvo en el Infierno Verde en Alemania, un hombre al que le decían cara de rata por su físico y que había quien se burlaba de él y había quien no lo respetaba, ¿no? Como en todos lados, pero también una de las cosas que podemos hablar de Niki Lauda es de un hombre resiliente, que además era técnico, que era calculador y que por encima de todo era un lord y dejó toda su herencia familiar para pedir un préstamo a un banco y con ese dinero, digamos que comprar un asiento en la Fórmula 1 porque correr era su pasión. Entonces, imagínense cuál era la gran pasión que tenía Niki Lauda, que fue capaz de olvidarse de su familia y de los títulos nobiliarios y de lo que la familia le podía otorgar para buscar su sueño, que era correr en la Fórmula 1 y del cual eventualmente pues terminó falleciendo dentro de ese mundo, ¿no? Como el director deportivo del equipo Mercedes, ¿no? Sí, absolutamente. Eso que mencionas es muy importante porque creo que también forma parte fundamental de su vida. El hecho de que haya dejado a un lado esa herencia familiar, ese legado empresarial, para él perseguir su gran sueño, que era correr en la Fórmula 1, que era el automovilismo, y finalmente pide un préstamo bancario, es decir, pone en predicamento su futuro financiero por perseguir un sueño. Pero eso es lo que define a los grandes. Cuando dejas a un lado todo lo demás y te enfocas simplemente en lo que quieres lograr, ¿no? Yo creo que es la palabra resiliencia, como lo que mencionabas, una de las características, uno de los valores, uno de los atributos más importantes que tenía Niki Lauda, y pues finalmente lo logró, ¿no? Después de también momentos complicados para llegar a la Fórmula 1, finalmente lo consigue y sobre todo llega a su gran momento con Ferrari, ¿no? Ahí es cuando se empieza a consagrar ya esa figura de Niki Lauda y por supuesto la que muchos recuerdan y tanto enaltecen en el mundo de la Fórmula 1. Es impresionante, sobre todo por una cosa. Cuando Don Enzo Ferrari crea la fábrica, él piensa en motores, piensa en sus autos, piensa más que nada en el desarrollo de sus motores y el que fueran rápidos, pero eso no significara que fueran fáciles de manejar. El Commendatore era
muy conocido porque no puedes hablar mal de su producto, no podías hablar mal de un cabalino rampante, y Niki Lauda tuvo esa osadía de hablar de esto, se maneja como un camión, es una porquería, y después, cuando pasó el tiempo y tuve la oportunidad de ver cómo eran las soldaduras de un chasis Ferrari, de un coche Ferrari que podías comprar, las soldaduras eran unas bolas. Y hay que explicarle a la gente que cuando se suelda algo de metal, debe parecer una línea punteada, porque cuando se pone la soldadura, se le va dando vuelta para darle forma a esa soldadura y que parezca como si fuera una espiral pegadita en donde va la unión. Y lo que tenían los chasis Ferrari que yo vi de coches de verdad eran unas bolas espantosas. Es decir, no era la estética. Tú comprabas el Ferrari porque era un gran auto, porque todo ese tipo de cosas, pero no había como que ciertos cuidados. Y Niki Lauda fue uno de los que empezó a moverle al coche de, ¿sabes qué? Esta pieza es muy pesada, cámbiala por tal material. A esta pieza le puedes quitar material de este lado, de aquel lado, y entonces puede ser no tan frágil, muy resistente, y puede ayudar a la velocidad. Es decir, un hombre que calculaba, que pensaba, que cambiaba, y que a pesar de todo el comendatorio no mandó a la goma, porque hay que decir que cuando Enzo Ferrari decía te vas, te ibas. O sea, no había vuelta atrás, ¿no? Sí. Y aquí en esta parte enaltecemos el tema de Niki Lauda, y que de repente siempre a lo largo del deporte me parece que la humanidad siempre necesita una rivalidad. Y de repente, en algún momento, en algunos deportes, incluso en el podcast pasado, Carlos y yo hablábamos del tema Cristiano contra Messi. En el automovilismo hay algunas rivalidades, y una de las más conocidas, porque incluso se hizo una película de esto, es el tema de Niki Lauda en contra de James Horner. Entonces, por supuesto, de las más sonadas del tema de automovilismo, y que llegó a impactar de una manera en la vida de Niki Lauda, porque le hizo comprender ciertas cosas que quizá el deporte en sí no te daba, y era el tema de competir por competir simplemente. Sí, se notaba diferente, la competencia era bien distinta y la competencia se daba muy bien en la pista. Algo que podemos hablar acerca del automovilismo es que generalmente te hermanabas mucho con todos aquellos con los que competías. Es algo que también se recuerda mucho del realismo, que todos ahí son una familia. Cuando compiten se dan hasta con la bujía, durísimo, claro, pero fuera de la competencia se respetaban, se tenían muchas... había muchas coincidencias, ¿no? Porque sabían que cuando se metían a la pista se arriesgaban a más de 300 kilómetros por hora. La película de donde se maneja toda esta historia, que hay que decirlo tal cual, Ron Howard hace un maravilloso documento que sí tiene un poco de ficción para ponerlo en un contexto, pero a fin de cuentas todo sirve para contar la historia de un hombre que compitió por tener su único campeonato del mundo, que fue James Hunt, pero que no le quitó en la historia el papel que le tocaba a Niki Lauda, porque fue campeón 3 veces, en 1975, en el 77 y después en 1984, que por cierto, Niki Lauda termina con la Fórmula 1 después de una primera época, se va a crear su empresa de aviación y luego regresa a la Fórmula 1, donde se vuelve a convertir en campeón para continuar otra vez, como para refondear su empresa y todo el rollo, y todavía pues hizo lo posible para dejar un palmarés de 25 victorias en su palmarés en la Fórmula 1, lo cual no es nada malo, y uno de los pilotos que tiene 3 campeonatos del mundo, que tampoco lo puedes dejar de lado si lo comparas con otros, como por ejemplo ahorita Fernando Alonso, tiene 2 campeonatos del mundo, no alcanzó a llegar al nivel de Niki Lauda, nada más por dejar un ejemplo más palpable con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero hay que decir que Niki Lauda para mucha gente resultó ser una inspiración por la forma en la que enfrentó sus problemas. Yo creo que uno de los principales ha sido, por supuesto, que después del choque que tiene en el infierno verde en Alemania, pues se quema la cara, se quema la cabeza, respira aire súper caliente e inhala los humos de ese incendio cuando se prende su coche, y todavía hay quien llega y lo saca y lo salva. Ya le habían dado la extrema unción, ya le habían untado el aceite para
pues para esperar su fallecimiento en el hospital y milagrosamente salva la vida. Le ponen partes de pierna y de glúteos en la cara y en la cabeza para tratar de salvar lo que se pueda, pero antes de que terminara el año él ya estaba listo para volver a correr, y hay que decirlo tal cual, ¿no? Uno era su resiliencia, tratar de recuperarse, tratar de volver a hacer lo que le apasionaba, que era correr, y porque sabía que tenía que defender un campeonato mundial. Mucha gente ha querido incluso disminuir el mérito de James Hunt de haber competido esas carreras en las que no corrió Niki Lauda y haber ganado puntos que no ganó Niki Lauda por no estar, pero naturalmente que a un mes de ese accidente que regrese Niki Lauda para competir y todo, pues habla de una resiliencia importante. Ahora, personalmente, yo tuve una quemadura muy fuerte en mi pecho y en mi cara con agua hirviendo. Sí sé lo que significa un dolor de una quemadura, y esto fue con agua caliente. No quiero imaginarme el dolor más grande que pudo haber sufrido Niki Lauda con gasolina incendiándose, y que estés en el rayo del sol además. Entonces, todo ese tipo de cosas de pronto te hacen pensar que sí se jugaban la vida muy duro, y que lo que le pasó a Niki Lauda lo único que podía dejar era, pues uno, la preocupación de todos los pilotos por lo que pasó, lo que cambió la vida de la Fórmula 1 a partir de entonces, porque muchas nuevas tecnologías se inventaron justamente para evitar ese tipo de cosas en el futuro, y que a fin de cuentas regresa a la Fórmula 1 tiempo después, vuelve a ganar un campeonato del mundo, vuelve a ganar dinero, y después de haberse retirado, Mercedes lo jala nuevamente a la Fórmula 1 para en ese momento controlar a dos pequeños volcanes, a Nico Rosberg y a Lewis Hamilton, quienes tuvieron una batalla durísima por los campeonatos entre ellos dos en el equipo de las flechas plateadas, y que a fin de cuentas él fue justamente ese catalizador para llevar al camino de la victoria al equipo sin que se mataran en el proceso estos dos muchachos, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Repasando un poco de este incidente que me parece marca sin lugar a dudas la vida de Niki Lauda y también el trayecto del automovilismo, es impresionante cómo después de un accidente tan aparatoso donde mencionas la severidad de las lesiones, de las quemaduras en la cara, en las manos, también el tema pulmonar por haber inhalado esos gases tóxicos por la combustión del auto. Es impresionante cómo tan solo un mes y medio después, ese gen ganador, ese gen competidor, esa perfección que buscaba tener Niki Lauda, pues se vuelve a ser presente en una pista de automovilismo. A mí es algo que se me hace de verdad muy complicado a veces de entender y que yo le admiro muchísimo. Un mes y medio después de un trágico accidente, de un episodio tan traumático, tan fuerte, físicamente y también mentalmente, porque seguramente entras en un shock tremendo, porque primero él no quería correr ese Gran Premio de Alemania por el tema de la lluvia, por el tema de que la pista no estaba seca. Él se opuso a correr, finalmente los pilotos deciden que sí se lleva a cabo este Gran Premio, él compite y pues lamentablemente sufre este trágico accidente, pero un mes y medio después regresa al Gran Premio de Japón, todavía con 3 puntos de ventaja sobre James Hunt, y en este mismo Gran Premio, pues él decide bajarse voluntariamente porque también la pista estaba mojada y ahí prácticamente le cede a James Hunt ganar su único campeonato en la Fórmula 1. Y yo creo que eso también, de alguna forma, es impresionante y es importante resaltar, porque no quiso arriesgar su vida de más, ¿no? Y eso también hay que enaltecerlo y eso también hay que admirarlo, ¿no? Es decir, ¿sabías qué? Está bien competir, está bien buscar un campeonato, pero también hay que tener un límite y primero está mi vida. Entonces son 2 puntos muy importantes en su carrera, el tema de regresar después de un episodio tan traumático y también de decir, ¿sabías qué? Voy a ceder lo que más quiero, que es ganar un título, por mantenerme sano y por competir el día de mañana, ¿no? De hecho, tenía una frase, me parece maravillosa, que dice, la única victoria importante en este negocio, el de la Fórmula 1, el del automovilismo, es el día en el que abandones el paddock con vida. Esa es la victoria más importante y es muy cierto, es un deporte que sí ya ha evolucionado, que ahora es más complicado ver escenas tan fuertes y tan trágicas, ya se toman más medidas de seguridad, pero aún así correr un auto a 300 kilómetros por hora
es traer un arma literal, ¿no? Y en cualquier momento se puede disparar y salir de control. Bueno, ya lo vimos hace poquito con el choque que tuvo Román Grosjean en Zahir, que aquí, bueno, quiero hacer un paréntesis, no es Shakir, como nos dijeron algunos que lo transmitieron, sino Zahir, porque la H estaba después de la K, no estaba en la S, o sea, no tenía nada que ver ni con Shakira, ni mucho menos, sino como Zahir, porque la K y la H suenan como J, pero lo que pasó en Zahir justamente es algo inusitado que nunca se esperaban, pero que obviamente va a traer ciertos protocolos para la Fórmula 1 en el futuro por lo que pasó con Romain Grosjean, como lo que pasó con Niki Lauda en ese momento, porque también una de las cosas que también podríamos tomar en consideración es que Niki Lauda ya había vuelto a nacer después de su accidente. Esa misma temporada sí entrega, como dices tú, Carlos, y lo dices muy bien, entrega el campeonato de alguna manera, y por eso algunos quieren demeritar ese campeonato de James Hunt, pero creo que a fin de cuentas se definieron dos cosas. Una, James Hunt sí tenía esa pasión por ser campeón, y después de ese campeonato prácticamente no quedó mucho tiempo en la Fórmula 1 para él y se retiró, y después se convirtió en un narrador de carreras, también estuvo muy metido en el deporte motor y terminó falleciendo justamente de cáncer, cosa curiosa, ¿no? Cuando el automovilismo era peligroso y el sexo era seguro, era lo que decían, es que pasan todas estas cosas. Por ahí hay algo interesante que decía Niki Lauda cuando estaba en Ferrari. Hay miles de jóvenes que saben rodar más rápido que yo. Es decir, él no se sentía el máximo piloto, ni el más rápido, ni mucho menos, pero decía algo que era muy, muy real. Pero yo piloteo un Ferrari. Entonces, sí, puede haber mucha gente que anda allá afuera, pero para subir a Ferrari, que era como el equipo top, el sueño de todo piloto de Fórmula 1, que es más el mismo Ayrton Senna da Silva, ya tenía un preacuerdo de palabra con Ferrari para, después de estar en Williams, pasar a Ferrari, que era su sueño, como el sueño de muchos pilotos a nivel mundial, y bueno, pues Niki Lauda pudo lograr ese sueño, y como les decía, ¿no? Incluso ponérsele al brinco a los mecánicos por lo que se podía hacer con Ferrari, y creo que todo eso le dio todas las ventajas para seguir creciendo como piloto y regresar para los años 80 a volver a ser campeón mundial, y que para él la Fórmula 1 sí fue una forma de vida, no la única, y sobre todo algo que me parece interesante que retrata muy bien la película es la esposa de Niki Lauda, que ella también en mucho es el motor que le ayuda a seguir vivo, ¿no? Es su pasión por los autos, el amor por su esposa. Claro. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí, Sam, sí me gustaría también, ahora también yo hacer un pequeño paréntesis, porque para los fanáticos de los deportes, para los fanáticos del deporte automotor, pues seguramente y era obligado ver una serie en Netflix que está ahí, que incluso tú prestas la voz en algunos instantes para platicarnos ahí de un poquito, y pues que nos platiques un poquito también de esa experiencia. Bueno, más que prestar la voz en Drive to Survive, pues lo que agarran un poco es que yo estoy justamente trabajando para Televisa México, para Televisa Deportes, en la cobertura del Gran Premio. Sí fue una sorpresa aparecer ahí, porque pues nunca te lo esperas, ¿no? Tú estás trabajando y solamente estás viendo en tu trabajo, y lo que yo estaba haciendo en ese preciso instante fue algo muy curioso, porque el equipo Racing Point tenía, bueno, no era Racing Point, en ese momento todavía era Force India, tenía un problema con los frenos. Entonces, tanto Checo como Esteban Ocon estaban ingresando a los pits en ese momento para meterse a revisar las tolvas de los frenos. De acuerdo al tipo de tolvas que utilizas, es el aire que penetra a las llantas, o bueno, a los frenos como tal, y se calientan más o menos, o se refrigeran de alguna manera, ¿no? Entonces, estaba platicando justamente con la gente de cabina de que tenían que revisar lo que iba a pasar con los frenos en esa competencia, porque estaban teniendo problemas con respecto al diseño del auto anterior. Y resulta que lo curioso de ese fin de semana es que Checo abandona el Gran Premio de México justamente por ese problema, que fue el de los frenos, que se le quedaron pegados y ya no pudo frenar, y por eso abandonó. Por eso también me resultó hasta curioso que me tocara aparecer trabajando en el Gran Premio de México en algo que sin querer sucedió lo que esperábamos que no pasara, y pasó. De acuerdo, y qué maravilla, porque ha sido un exitazo tremendo esa serie de Netflix,
te enseña una perspectiva totalmente diferente de la Fórmula 1, ¿no? Te la hace vivir de una forma distinta, mucho más apasionante, y por supuesto que se ha convertido en una favorita de mucha gente que antes no veía el automovilismo y que a partir de la serie ya se ha convertido en fanática de la misma, ¿no? Y también tengo entendido, Sam, si nos puedes compartir un gran episodio también de tu vida que tiene que ver con Niki Lauda. Sabemos que era tu ídolo. Sabemos que lo conociste. ¿Cómo fue ese momento? Porque yo tengo también muchos ídolos deportivos y no me puedo imaginar el momento en el que los vea en vivo, de verdad me volvería loco. Tú que tuviste la oportunidad de ver a Niki Lauda, ¿cómo fue ese momento? Híjole, la verdad es que fue mágico, fue maravilloso y soy honesto, ahorita me acuerdo y me mueve adentro. El conocer a una persona con la que de alguna manera empatizaste por lo que sabes que sufrió cuando tuvo el accidente, las quemaduras, que yo estaba igual, que lo sufrí, lo viví, digamos que de alguna forma en carne propia, que cuando crecí y fui viendo videos de lo que era Niki Lauda, porque además a mí no me tocó verlo correr como tal, o sea, cuando a él le pasa su accidente, yo todavía ni nacía, ¿no? Pero resulta que Giselle Sarur, que era mi compañera en Televisa Deportes, ella viajaba por el mundo con la Fórmula 1 y obviamente después de estar tantas carreras en el paddock, pues empiezas a conocer gente y te relacionas con la gente y todo el rollo, y fue ella quien me lo presentó, ¿no? Y entonces ella me vio en el momento en el que volteó a ver a Niki Lauda y yo, no manches, ahí viene, en el primer Gran Premio de México que me toca cubrir para Televisa Deportes. No manches, ahí viene Niki. Wow. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Como que me derrito porque viene uno de los pilotos que más admiro. O sea, más allá de haber visto al profesor Alain Prost, que mucha gente dice, el gran profesor y todo el rollo, sí me causó sorpresa, me causó admiración, pero para mí en particular, por su forma de competir, por su forma de ser, que aparte como es un austriaco, habla fuerte, pero así son ellos, y aunque la gente piense que te están regañando porque te hablan así, así son los austriacos, ¿no? Lo entiendes. Pero para mí Niki Lauda era algo espectacular. Entonces llega Alonso Cabral y me dice, pues órale, compadre, pues ten y ve y platica con él, ¿no? Y yo, perdón, pero a mí no me había pasado nunca que me quedara petrificado, ¿me explico? Yo pensé que era fácil llegar con alguien que admiras y asaltarlo con preguntas y todo el rollo, y en ese momento no pude. Y Giselle vio lo emocionado que estaba, o sea, la verdad es que puedo decir que Giselle como una amiga mía cercana, como una amiga con la que tuve la fortuna de trabajar, me acercó con él y me dijo, mira Niki, él es Sam Reyes, ha hecho esto, esto y esto, y le empezó a decir cosas de mí y yo te juro que no pensé jamás que iba a babear por alguien. Y pues yo lo veía como, o sea, se me caía la baba. Y de pronto vino una magia espectacular, fantástica. Hola, ¿cómo estás? Pero con una voz así, pero también se escuchaba así como que extraño. Y pues hablas con él en inglés y todo, y se ve golpeado y todo. Me toma de la mano y me saluda y ¡plim! En ese momento fue mágico, algo me quitó el velo de la emoción y me permitió hablar con el personaje. Y entonces empezamos a hablar sobre carreras, cómo llegó, lo que estaba haciendo. Y de pronto Niki Lauda fue una persona más, pero fue una magia que él creó y que me ayudó a entender después que todas las personas son igual que tú. Tienen que dormir cuando se cansan para recuperarse todas las noches, tienen que comer, tienen que también, pues, si les pegas, les duele, si se cortan, sangran, y bueno, todas las necesidades fisiológicas que tenemos los humanos también las tienen ellos, y eso para mí fue un parteaguas profesional que me ayudó también a poderme definir con los profesionales a los que admiras y que me ayudó también eventualmente a poder entrevistar a otros personajes, como el caso de Emerson Fittipaldi, que yo también, lo tenía en el cielo, y que también gracias a lo que hizo Niki Lauda y a la misma personalidad de Emerson Fittipaldi pude platicar con ellos para trabajo, que ha sido maravilloso. Así que si en algún momento quieres hablar de una anécdota que te cambia la vida, en mi caso fue estrechar la mano de Niki Lauda, que me ayudó hasta profesionalmente de una forma que no esperaba.
Y mira, amigo, me emociono. Me emociono de platicarlo, te lo juro. Compartimos esa emoción contigo, Sam. La vida nos da grandes momentos, de verdad, y creo que hay que disfrutarlos. Y a veces la vida también nos entrega momentos complicados. ¿Y por qué les puedo contar esta anécdota y por qué puedo permitirme hablar de ello? Porque yo estuve a 2 metros, incluso menos, porque era el que, para los que no lo saben, Sam era mi profesor, y yo era el primero que me sentaba en la fila porque me encantaba, adoraba su clase. Es un extraordinario profesor. Y fue un lunes 20 de mayo del 2019, incluso estábamos en clase, yo creo que cerca de las 8:30, ya había comenzado la clase. Estábamos hablando, incluso me acuerdo estábamos platicando algo de Fórmula 1, porque el profesor Sam es de los que se sube a la mesa y nos explica, nos enseña, y de repente algo cambió en su mirada, estaba en su celular, lo azotó contra la mesa, y lo único que nos pudo decir es: acaba de morir Niki Lauda. Y fue un momento donde creo que todo el salón, si de verdad nuestro salón se caracterizaba de repente por ser un poco ruidoso, creo que en ese momento se sintió un silencio por lo que sabíamos que representaba Niki Lauda para el profe, para nuestro querido amigo Sam, y que nos platiques un poquito qué pasó ahí, porque nosotros desde acá se nos partía el corazón de verte así, debo de admitirlo. Yo lo he platicado en algunas ocasiones con Raúl, de esos momentos de que no sabes qué hacer, que nos levantamos, te preguntábamos, te dimos un abrazo para saber qué estaba sucediendo, porque sentíamos contigo esa pena de lo que había sucedido con Niki Lauda aquel 20 de noviembre del 2019. Pues fue híjole, no quisiera decirlo como un fan, pero seguramente pasa mucho también con las personas que adoran a un actor, que adoran a un cantante, que adoran a un deportista, que cuando se les va, lo lloran. Lo puedo comparar, por ejemplo, con los miles de aficionados argentinos que lloraron la muerte de Diego Maradona, y que en mi caso ya entiendo perfectamente, ¿no? Porque fue un hombre del cual vi la mayoría de las carreras que pude conseguir en YouTube y en todos los medios que pude, porque me interesaba, porque quería saber más de él, cómo manejaba, cómo era, cómo llevaba su carrera, y porque tuve esa oportunidad de convivir con él, de platicar con él, no solamente una vez, sino algunas veces, y de alguna manera sí lo sientes cercano. Y cuando tuviste la oportunidad de estar con alguien a quien admiras tanto y que esperabas volver a ver, porque además ese año esperaba volverlo a ver en el Gran Premio de México, y que sabía que ya no iba a estar, sí fue un vacío que no me pude explicar. Así como él había creado esa magia de quitarme ese velo de la admiración tan grande que tenía, que me había petrificado, también su fallecimiento me causó sí podría llamarlo dolor, y me causó el extrañamiento de sentir que lo extrañaba, y no sabía que la última vez que había platicado con él era la última vez que lo había visto con vida, y que 6 meses antes lo había visto por televisión, y tampoco supe que, aunque fuera por televisión, era la última vez que yo lo veía con vida, ¿no? Entonces sí fue como que de pronto una pérdida emocional que aún hoy no me puedo explicar. Se los digo honestamente, no me lo puedo explicar, porque para algunos podría ser, ay, qué exagerado, no manches. O sea, ¿cómo crees que vas a extrañar a alguien que no vive contigo? No, bueno, pregúntenle a los aficionados madridistas cuando se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, lo siguen extrañando. Aquí tenemos uno, ¿eh? Aquí tenemos uno. Y tienen razón. Sí, no, te entiendo perfectamente.
Exacto, porque se sienten cerca, porque se sienten ligados de alguna manera a su deportista y tienen derecho a sentir dolor por algo que les apena, pues es natural. Si hoy fallece Cristiano Ronaldo, espero que dure muchos años más, por supuesto, pues los aficionados que amaban a Cristiano Ronaldo seguramente van a sentir una pérdida como la que yo sentí esa vez. Por eso creo que nunca podemos pensar que lo que les pasa a los demás pueda ser una exageración, porque no sabemos qué es lo que hay dentro de su corazón. Y por eso también creo que me hizo crecer un poco, porque mucho de lo que le pasa a la gente ahora, pienso dos veces antes de tratar de emitir un juicio, porque lo primero que pienso es, espérame, en su momento a mí me pasó esto, seguramente a él está pasando algo que yo no conozco. Entonces creo que todo nos deja una enseñanza y creo que es maravilloso. Totalmente, son tantos años de ver a un personaje que, queramos o no, formas un vínculo afectivo, empático con esa persona, con esa figura, y de pronto piensas que es hasta parte de tu círculo, de tu familia, porque ves su imagen, ves su rostro todos los días o cada fin de semana, y por supuesto que en el momento en el que sabes que ya no lo vas a volver a ver, y sobre todo tú que lo viste en carne propia, físicamente, estrechaste su mano, intercambiaste palabras con él, por supuesto que entiendo, al menos desde mi punto de vista, el dolor que se debe de sentir el perder a un ídolo. Yo también, como te platicaba, tengo algunos, y seguramente el día en el que alguno fallezca, sentiré también cierto dolor a pesar de no haberlo conocido, a pesar de que no es parte de mi familia, pero existe un vínculo afectivo por ese roce, por esa interacción que se da a veces a través de una pantalla, pero que lo vives como si estuvieras en el estadio, como si estuvieras junto a él. Entonces, eso es lo maravilloso del deporte, que nos hace tener vínculos con las personas, vínculos con las leyendas, que nos hace identificar y que también nos hace, de alguna forma, tratar de emularlos, ¿no? Adoptar las cosas que ellos hacían bien y que nosotros admiramos. Mencionabas lo de la mentalidad, lo meticuloso que era, pues son factores que tú puedes adoptar en tu vida cotidiana y en tu profesión, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso del deporte, y por supuesto que entiendo perfectamente tu dolor a partir de la muerte de Niki Lauda, pero también ahora, y cambiando un poquito de tema, Sam, tenemos en México un piloto que levanta mucha esperanza en nuestra gente y en nuestro pueblo, y sobre todo ahora con su incorporación a Red Bull, que es por supuesto Sergio el Checo Pérez, que hasta el momento creo que el balance general que ha tenido con esta escudería ha sido maravilloso, ¿no? Ha sido el gran complemento de Verstappen, y pues en este momento Red Bull, en cuanto al campeonato de constructores, está en primer sitio, desplazando a Mercedes, cosa que es lo que quería lograr Red Bull a toda costa esta temporada. Sí, fíjate que este es un tema escabroso y tenemos que explicarlo para la gente, porque hay gente a la que yo llamo Checolivers, que están a muerte con Checo Pérez y piensan que él es el mejor piloto del mundo y que él va a ganar campeonatos mundiales y que llegó a Red Bull para ganar carreras, pero a todos se nos olvida que toda actividad es tu trabajo. Entonces, en algún momento, por ejemplo, vamos a hablar de el trabajo que hizo como desarrollador y piloto de pruebas Esteban Gutiérrez para el equipo Mercedes de Fórmula 1. Es decir, Mercedes ganó 2 campeonatos del mundo en estas últimas temporadas gracias al trabajo de un mexicano como Esteban Gutiérrez. ¿Y sabes qué? La gran mayoría de la gente y los aficionados no lo supo. ¿Por qué? Porque, es que no está corriendo la Fórmula 1, no manches, no es lo mismo. Perdón, su trabajo es ser piloto, es desarrollar, es generar el trabajo para que el equipo pueda ser campeón mundial. Y creo que a veces se nos olvida ese tipo de trabajo que es importantísimo para el equipo que a lo mejor está compitiendo, pero que un gran jefe, como lo dice el dicho, se rodea de grandes colaboradores. Y Esteban Gutiérrez fue uno de esos grandes colaboradores para el equipo Mercedes. Ahora, Checo Pérez tiene 10 años en la Fórmula 1, está en su 11ª temporada en la máxima categoría después de haber llegado con el equipo Sauber, a donde primero se adaptó a la Fórmula 1 en coches que no conocía.
En su segundo año tuvo su primer podio, que fue justamente tratando de alcanzar a un Fernando Alonso que traía un motor Ferrari y al que le dijeron, espérate, compadre, no lo vayas a rebasar porque nos quitan el motor. Entonces, de pronto esas cosas, dice, espérame, ¿me quedo en el equipo y acepto y obedezco o me vale gorro y me dejo ir? ¿Cuál sería el peor daño? Nadie sabe exactamente qué pasó, pero el chiste es que antes de que terminara la carrera, Checo se sale de pista, luego regresa y ya no le da tiempo de alcanzar a Fernando Alonso cuando le estaba recortando casi 2 segundos por vuelta. Lo que sea, fue su primer podio. Pero además, la manera en la que debuta en la Fórmula 1 es un 7º lugar en Australia, en esa primera carrera que tuvo en Sauber. Y de pronto todo el mundo empezó a decir, claro, Checo va a crecer rapidísimo y va a ser campeón mundial y no sé qué. Y luego llega la época de McLaren. McLaren venía en caída libre, en una barrena espantosa porque le habían fallado muchas cosas. Ron Dennis ya no era el jefe del equipo, estaba Martin Whitmarsh, no funcionaba del todo el equipo, entró en un momento difícil para McLaren y no tuvo ni podios en ese año. Y luego sale del equipo por lo que tú me digas. Y estuvo a punto de quedarse sin asiento en la Fórmula 1 porque hasta habían publicado que se iba a subir a un Renault y a la mera hora no fue, no se armó, no cuajó y llega Force India. Un equipo que venía creciendo como equipo y mira, hablando justamente de prepararte, estaba sacando datos porque tengo algunas cosas que hacer justamente el día de mañana, pero cuando el equipo Force India empieza a crecer también, en el 2008 era 10º, 2009 fue 9º, 2010 7º, 2011 6º, 2012 7º y luego en el 2013 fue 6º. El 2013 fue el año en el que Checo estuvo con el equipo McLaren, pero ya con Checo, en el 2014 fueron 6º lugar. Al año siguiente subieron 1. Y luego 2016 y 2017 se convirtieron en el 4º mejor equipo de toda la parrilla, gracias también al trabajo de Checo Pérez. Con un coche que era difícil de manejar y que digamos que lo domó, por decir una palabra rara o más entendible, pero generó un desarrollo del coche que lo hizo el 4º mejor coche de la parrilla, es decir, detrás de Mercedes, Red Bull y Ferrari, que eran las grandes potencias. Entonces, esto habla también de un trabajo importante de un piloto que no nada más va a ganar carreras, va a desarrollar para irse adelante, porque entre más adelante estés, más dinero te toca al final del año cuando la Fórmula 1 reparte el dinero por los derechos de transmisión, patrocinadores, eventos, etcétera, etcétera. Entonces, Checo Pérez le hizo ganar mucho dinero a Vijay Mallya. Checo Pérez está llamado hoy a Red Bull a hacer un desarrollo que ya no pudo seguir con Force India, a pesar de que en el 2020, con todo y todo, volvió a poner al equipo Racing Point en el 4º lugar de constructores, después de que Lawrence Stroll compró el equipo de Vijay Mallya, que era el Force India, y que transformó en Racing Point. Ahora que se acaba ese contrato en el que Checo Pérez no podía seguir en el equipo Aston Martin porque Aston Martin es una marca europea para europeos, para vender coches europeos a los europeos, pues un latinoamericano, viéndolo desde el punto de vista negocio estrictamente, no tiene nada que ver. Pero en cambio llevas a un Sebastian Vettel al que no le vas a pagar dinero, sino le vas a pagar con acciones de la compañía para que sea tu bastión para vender coches Aston Martin en Europa, es más entendible. Checo se queda sin asiento a pesar de haber firmado hasta 2023 y Red Bull le abre la puerta. ¿Pero por qué Red Bull le abre la puerta a Checo Pérez? Este es algo interesantísimo porque era muy parecido a lo que estábamos diciendo de Esteban Gutiérrez. Tienen que desarrollar una plataforma porque en el 2022 viene un cambio de reglas. En ese cambio de reglas es un cambio de coche y necesitas un joven experimentado que sepa qué hacer con este coche. ¿Por qué? Porque el haber tenido a Alex Albon y a Pierre Gasly con Max Verstappen era tener a jóvenes inexpertos que no te podían desarrollar una plataforma. Entonces, con un chavo que tiene 10 años en la Fórmula 1, sabe a qué huele, sabe a qué sabe qué se siente ponértelo de sombrero, porque alguna vez ya se volteó, sabe lo que es estar allá adentro y qué le puedes pedir al ingeniero que te ponga, que te quite, que te arregle, que te ajuste, y eso es justamente para lo que llaman a Checo, para que alguien con experiencia desarrolle esta nueva máquina, pero sobre todo, y lo más importante es porque ya nos lo ha dicho la prensa,
el equipo Red Bull se había comprometido con Jos Verstappen, que es el papá de Max Verstappen, a convertir a Max en el piloto más joven en ser campeón de la Fórmula 1. Desgraciadamente no pudieron cumplir porque Mercedes se les atoró en el camino. El haber hecho su forma del way up era: desarrollamos a nuestros pilotos en Toro Rosso, que ahora se conoce como Alfa Tauri, y cuando ya estén maduritos los subimos a Red Bull y entonces van a hacer unos pilotazos y van a tirar balazos por todos lados, y no les funcionó ni con Alex Albon ni con Pierre Gasly. Entonces tuvieron que cambiar. Helmut Marko, el director deportivo de Red Bull, tuvo que cambiar esa visión que tenían del way up para mejor traer un piloto experimentado para ayudar a desarrollar este nuevo coche, y es lo que está haciendo Checo. Pero entre todo ello también tiene que ver con que Checo tiene que ayudar a Max Verstappen a que Red Bull cumpla la promesa que le hicieron a Jos Verstappen. Entonces, de pronto, muchas cosas tienen sentido. Tantas cosas como el rebase que le mete Max Verstappen a Checo Pérez en el Gran Premio de Francia, donde el equipo le dice a Checo: oye, es que viene haciendo tal tiempo. Ah, ok, perfecto. Y Checo, saliendo de una curva en una recta, le suelta y pasa Max Verstappen, y Max: oye, muchas gracias. Y desde el equipo: bien por esa, mi Checo. Sí, vamos por ellos. Ya si lo empiezas a ver desde la estrategia del equipo, te das cuenta de lo importante que es que el que más puntos lleva del equipo es Max Verstappen. Hay que ayudarlo a que tenga más puntos. ¿Por qué? Porque si el que tiene más puntos suma más puntos, está mejor posicionado en la pelea contra el campeonato, contra Lewis Hamilton, y entonces das un manazo sobre la mesa porque le estás diciendo a todos: vamos por Mercedes y vamos por todo. ¿Y qué están provocando? Toto Wolff se equivoca en la estrategia. Valtteri Bottas se enoja con el equipo y les dice: ¿por qué carambas no me hicieron caso cuando yo les dije que era una carrera 2 paradas? Ok, queda patente la frustración. Ya habíamos hablado también de Lewis Hamilton en su momento, que en el Gran Premio de Bakú comete un error espantoso al apretar un botón sin querer, lo que quieras, pero es un error. Significa que cuando hay presión se pueden equivocar. ¿Qué quiere hacer Red Bull hoy? Meter presión, meter presión, meter presión. ¿Por qué? Porque quiero que se equivoquen, quiero que pierdan espacio, y en ese espacio que van a perder, seguramente vamos a tener una oportunidad de pelear por ese campeonato. Entonces, de pronto tiene sentido que Checo no sea considerado un escudero nada más, porque Checo estuvo ahí para que en el momento en el que Lewis Hamilton no pudo ganar la carrera porque pasó, estuvo en el mejor lugar para él ganar la carrera y sumar puntos para el equipo, porque además son 2 campeonatos: el campeonato de pilotos y el campeonato de equipos. Y ver a Checo con esa bandera mexicana en ese parque cerrado, en donde llevan a los 3 primeros lugares solitos, obedeció a que el mismo equipo tenía problema porque tenían una fuga hidráulica. Por eso Checo se tuvo que bajar del coche y llegar caminando. Pero la verdad es que Checo hizo el trabajo por el que le pagaron: sumar la mayor cantidad posible de puntos para el equipo, porque a fin de cuentas, si Checo Pérez no es el campeón del mundo de pilotos, porque el equipo está buscando en la estrategia ayudar al que más puntos tiene, sí va a ser campeón del mundo por equipos con Red Bull. Entonces, a fin de cuentas, es un ganar-ganar por donde lo veas. Y por el otro lado, habrá que me diga: sí, pero Checo tiene que ganar carreras, ya está en un equipo grande. Sí, pero solamente Checo sabe qué fue lo que firmó en su contrato. Y lo que hemos visto deja claro que él no fue a ganar carreras, fue a ayudar al equipo en el conjunto. Exactamente. Que dentro de todo, me parece que la gente de repente no logra dimensionar lo que es la Fórmula 1, y creo que ese es un gran problema podría decirlo, con los periodistas, pero con los mismos checolivers, porque de repente la gente piensa que lo único que existe en la Fórmula 1 es ser el mejor piloto y ya. Uh-huh. Y justo lo que mencionas es muy cierto: existen 2 campeonatos en la Fórmula 1 y mucha gente no lo sabe. Y ese de repente es el gran problema, y de repente en una tienes que jugar como equipo y en otra te la rifas individual. Y va a haber gente que te va a ayudar. Y para que la gente lo entienda casi con manzanitas es: en el campeonato de pilotos, el que tiene que ganar es Max Verstappen. Uh-huh. Y Checo, en todo lo que pueda, le va a ayudar a Max Verstappen a ganar. Y al equipo. Y al equipo. Exacto. Y ahora, en el campeonato de constructores, es que ganen los 2. Y ahí es campeón del mundo.
Exacto, exactamente. O sea, Ujú. Checo puede ser campeón del mundo, sí. Lo va a hacer por equipos con el equipo Red Bull. Y puede ser campeón del mundo y va a ser muy bueno. Y qué bueno, porque las portadas en su momento lo dirán. Checo Pérez es campeón mundial con Red Bull. ¿Por qué no van a decir es campeón mundial de la Fórmula 1? No, es campeón mundial con Red Bull. Así es como debería decirse. Pero, ¿quieres saber qué es lo más curioso? A Ferrari, cuando estaba el Commendatore, cuando estaba Enzo Ferrari vivo, no le importaba el campeonato de pilotos. A Ferrari lo que le importaba era ganar el campeonato de constructores. Esto se ha cambiado y se ha desvirtuado por lo que tú gustes y mandes, pero a Ferrari siempre le importó ganar primero el campeonato de constructores y ya si algún piloto de otro equipo ganaba el campeonato de pilotos no le interesaba. A ellos les interesaba justamente ser los mejores constructores de la Fórmula 1. Y ahorita lo que podemos ver en la máxima categoría es que las peleas que traen entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por ver quién es el mejor de los dos está muy bueno porque además ya lo vimos en Francia. El tiro que se avienta Checo con Valtteri Bottas es un fantástico tiro entre los llamados pilotos número 2, porque con todo y un Mercedes, Checo planchó a Bottas. Y eso, la neta, es para los Checolivers fue fantástico. Para mí, como analista, fue ok, está chido, pero ¿qué estaba pasando? Bueno, estaba pasando que las trayectorias que trazaba Checo para rebasarlo fueron mejores que las que tenía Bottas para defenderse, a pesar de tener un auto en el papel superior. Entonces, creo que eso también hace una diferencia grande en las habilidades que tiene el piloto mexicano, porque hay que recordar que es muy famoso por cuidar las llantas. Bueno, no es por cuidar las llantas, es por saber utilizar el compuesto y sacarle provecho cuando más lo necesita. Ese es Checo Pérez. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante diferenciar justamente el campeonato de pilotos con el de constructores y por supuesto que la prioridad de Red Bull pues es Max Verstappen. Lo que hicieron es traer un piloto que le pueda aportar mucho al equipo para ganar el de constructores como es Checo Pérez y que lo ha hecho hasta el momento de una muy buena forma. De hecho es tercero en cuanto a posición del campeonato de pilotos y por supuesto Red Bull con los puntos sumados pues es número 1 desplazando a Mercedes, que es el gran fin que tiene la escudería y que hasta el momento lo está logrando. Entonces, si hacemos un balance, me parece general de la temporada 2021 hasta el momento de Checo Pérez, creo que ha sido muy buena y ha cumplido con las expectativas que se le puso sobre la mesa para que aportara justamente puntos a la escudería, al equipo, sin desplazar a Max Verstappen, entendiendo que él es el pilar del equipo, entendiendo que él es el conductor número 1 justamente de esta compañía, y creo que entendiendo ya eso y haciendo esa diferenciación, el balance general de Checo Pérez, al menos bajo mi punto de vista, ha sido bastante bueno, y si siguen sobre este mismo rumbo, pues seguramente ganarán el campeonato de constructores, que seguramente será una alegría bastante grande para Red Bull, entendiendo que Mercedes pues ha dominado y ha conquistado la Fórmula 1 a lo largo de los últimos años y no le han podido poner frente, aunque Red Bull pues ha sido justamente la escudería que más ha acercado a hacerlo. Pero bueno, Sam, para concluir justamente una emisión más de Nace una Estrella, agradecerte nuevamente tu presencia estelar, dándonos unos datos, unas estadísticas y un punto de vista muy adecuado conforme a la actualidad y también recordando al histórico Niki Lauda. ¿Algo más que quieras agregar, ya sea de Checo Pérez, algo también de Niki Lauda, alguna conclusión después de haber recordado a esta gran leyenda para despedirnos? Yo creo que para recordar a Niki Lauda tendríamos que hablar acerca de una de sus frases más incendiarias de la Fórmula 1. Los Fórmula 1 actuales los puede pilotar hasta un chimpancé. Fueron las palabras de Niki Lauda, por tanta tecnología y por tantas cosas. Nada más imagínense el respeto que tenía Niki Lauda en el equipo Mercedes, que fue capaz de guiar el camino para que Lewis Hamilton y Nico Rosberg ayudaran al equipo. Y por el otro lado, hay que hablar acerca de lo que Checo Pérez, ya lo hablamos en lo deportivo ahorita, pero lo que Checo Pérez representa en la mercadotecnia para Red Bull, porque muchos países en Europa tienen prohibido vender Red Bull. Pero en México, cuando se anunció que Checo Pérez iba a estar en Red Bull, se acabaron los botes de la bebida energética en Walmart y el Oxxo de todo el país.
Eso significa que Checo se está convirtiendo en un embajador de la marca y que la marca gana dinero por fuera de la Fórmula 1. Y además, ya firmaron un contrato con la Secretaría de Turismo en la cual los pilotos de Red Bull, Memo Rojas, Checo Pérez y muchos otros, se van a convertir en embajadores del turismo mexicano. ¿Eso qué nos deja? Nos deja muy claro que también dentro de lo deportivo está lo más importante detrás del deporte. Dinero, Sarvano, dinero. Claro, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Pues finalmente se tiene que financiar de alguna forma el deporte y por supuesto que es pues finalmente un negocio que está disfrazado con lo deportivo, que por supuesto que es lo que jala y lo que genera afición y pasión por parte de la gente, pero que tiene que tener un sustento económico para seguir subsistiendo. Y creo que, como bien mencionas, pues Checo Pérez ha sido un embajador maravilloso en ese sentido para Red Bull y pues teniendo también un gran premio en México, afortunadamente, pues entonces, por supuesto que su impacto es mayor, ¿no? No es lo mismo si no tienes un gran premio en tu país a que si sí lo tienes. Y en México, pues en este momento gozamos con tener un gran premio y el hecho de ver a Checo Pérez con Red Bull viniendo a México y, bueno, si es posible teniendo una gran actuación, pues por supuesto que para Red Bull, financieramente, deportivamente y por todas las vertientes que lo veamos, es un ganar-ganar absoluto, ¿no? Completamente, porque te voy a decir una cosa, a Red Bull como equipo en lo deportivo le va muy bien en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y si Checo de alguna manera puede subirse al podio en México, va a ser una locura, o sea, sí, créeme que para octubre de este año ya dijeron que el Gran Premio se hace sí o sí, y la gente del Gran Premio de México está trabajando en ello. Entonces, hay que recordar lo que pasó en su momento cuando Luis Miguel El Chapulín Díaz ganó la Gran AM en México y cerró la carrera en México. Fue una locura y fueron al Ángel a celebrar y todo el rollo. Esa era la Gran AM, no era tan fuerte mercadológicamente como la Fórmula 1. Si Checo se sube al podio en México, ahí te encargo el escándalo que vamos a hacer todos los medios y el escándalo que van a hacer todos los aficionados, porque que un mexicano se suba al podio en México lo va a hacer estadísticamente el más exitoso mexicano en la Fórmula 1. Muchas gracias, Sam, muchas gracias. Aquí rápidamente nada más que nos reiteres tu Twitter para que te vayamos a seguir en el mejor contenido deportivo, porque no solo en tu Twitter subes contenido de Fórmula 1, sino de todos los deportes. Ahorita le están dando muy duro con el tema de la Eurocopa también, entonces ahí, por favor, la invitación a seguirte en tu Twitter. Muchísimas gracias, @SamReyesH, así estoy en Twitter y en Instagram. En Instagram subimos más bien fotos locas que se nos ocurren, pero en Twitter todo lo que tenga que ver con información, ahí estamos para ustedes. Y obviamente, si tienen preguntas, tienen dudas, pues escríbanme un mensaje directo o escríbanme en Twitter y con mucho gusto lo que podamos les vamos a responder. A lo mejor no inmediatamente, porque a veces estamos trabajando en ese momento, pero les vamos a responder, eso es seguro. Perfecto, bueno, pues con esto nos despedimos. Mi estimadísimo Charlie, muchas gracias por estar. Si no me equivoco, y les cuento nuevamente, en el 7º ya episodio de Nace una Estrella. Sí, ya 7º episodio, repasando la vida de muchas grandes estrellas y lo seguiremos haciendo. Y por supuesto, muy contento porque hoy tuvimos un gran invitado en Sam Reyes, un tipo que por supuesto ha vivido la Fórmula 1 de una perspectiva mucho más cercana, con un conocimiento extensísimo sobre el tema y que esta noche, el día de hoy, nos pudo aportar grandes conocimientos sobre la carrera de Niki Lauda y también sobre su perspectiva de Checo Pérez y de la Fórmula 1 en la actualidad. Así que creo que ha sido un programa maravilloso y reitero, agradeciendo a Sam Reyes su presencia, que ha sido realmente estelar para nosotros aquí en Nace una Estrella. Espero que la gente lo disfrute. Estoy seguro que la gente lo disfrutará y que también seguirá a Sam Reyes porque todo lo que nos ha platicado, de verdad que mis respetos en cuanto a conocimientos del deporte motor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, pues ya lo saben, a nombre de toda la producción de Nace una Estrella, mi nombre es Enrique Novelo y descansen, buena noche porque hoy nuevamente nace una estrella. Amigos, para los que están en YouTube, ya lo saben, tenemos estos pequeños bloopers, este pequeño contenido extra. Si nos estaban escuchando en Spotify y se pasaron a YouTube simplemente para ver el final, pues
el día de hoy tenemos una pequeña dinámica con nuestro invitado muy rápida. Lo vamos a tener en jaque con unas preguntas rápidas, mi estimadísimo. ¿Sabes qué por cierto, déjenme decir que es nuestro padrino de invitados? Ah, neta. De acuerdo. Es nuestro primer invitado. ¡Órale! No, pues, caray, muchas gracias. No tenía idea. Pero van a ver, gandallas me están poniendo el pie. Me ponen trampas. No, mira, son sencillas. Estamos poniendo la curvas. verdad es que... Sí. Unas curvas muy cerradas, ¿no? Sí, sin Peralta, por lo que estoy viendo, Ya estoy viendo que ahí Quique se está preparando para hacer algo agandallador. Mira, la verdad es de que va a ser muy sencillo. Te vamos a decir un nombre o alguna fecha y nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Una va a ser mi estimadísimo Charlie, otra voy a ser yo. Entonces, ahí nos vamos a ir y por supuesto lo primero que se te venga a la mente Si reprueba será... el examen, yo no tengo la culpa, no estudié. No, pero son de lo que piensas. O sea, ¿es algún nombre o es algo? Así que tú no te preocupes. Bambi. Lo que te Si salga quieres, del corazón. ¿Te arrancas tú, Charlie? Sí, yo me arranco. Niki Lauda. Maestro. Perfecto. Vamos ahora, Lewis Hamilton. Ay, me estás pegando donde más me duele. Es que reconozco que tiene unas grandísimas manos, pero es tan chillón. O sea, tal cual. Muy bueno, pero chillón. Perfecto. Ayrton Senna. Uno de los más grandes pilotos que hemos podido ver sobre la faz de la Tierra por muchas cosas. Por su manejo, por su entrega, por lo que dejó al automovilismo y porque hoy hay mucha gente que no falleció gracias a Ayrton Senna, así que yo creo que fue tal vez la fortuna más grande de la Fórmula 1. Perfecto. Ahora, este no es un nombre, sino es un evento, Gran Premio de México. Un sueño, fantástico, hermoso, maravilloso. El Gran Premio fue, así como dice su nombre, el Gran Premio para los aficionados mexicanos que llorábamos por tener una Fórmula 1 en nuestro país. De acuerdo. Y siguiendo sobre el tenor tricolor, Sergio Checo Pérez. Un gran piloto mexicano, un piloto promedio a bueno en la Fórmula 1, que ha sido muy poco valorado, porque su trabajo ha sido tan grande que la gente no lo puede dimensionar si no conoce el deporte. Por eso es que los periodistas tenemos una gran responsabilidad de conocer el trabajo para dimensionar lo que ha hecho, y creo que Checo Pérez ha sido infravalorado. Perfecto, ahí lo tienen en palabras de San Reyes. Otro piloto, me atrevería a decir incluso que es su favorito, el buen Pato, Claro. El buen Pato O'Ward. Patito, color de café. La verdad es que Patricio O'Ward fue un joven que conocí cuando él tenía 6 años, era muy bueno corriendo, la gente se burlaba de él por su aspecto y resulta que ahora que creció es un chavo guapo, atractivo para las chicas, carismático con la gente, educado, una fantástica persona y además ya lleva 2 victorias en la IndyCar en esta temporada. Así que les voy a decir una cosa, ¿se acuerdan de Adrián Fernández? Bueno, el mismo Adrián Fernández dijo, este chavo está cañón. Entonces, Checo Pérez en la Fórmula 1 se va a convertir en un grande. Pato O'Ward en la IndyCar no va a competir contra Checo, va a ser su propia carrera por separado y los dos van a brillar. Así que Pato, aguas, porque también viene una época muy buena para él. Perfecto, con esto concluimos estos shots, estos disparos que teníamos preparados para ti. Y yo la única duda que me quedo es, si existiera una posibilidad en un mundo ideal, faltan 5 vueltas y hay la posibilidad de que Checo rebase a Max Verstappen para llevarse el primer lugar de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, ¿sucedería o no sucedería? No sucedería. Está buena, Me encantaría que lo hiciera, pero sé que no sucedería, especialmente si el estado del campeonato condiciona el campeonato de pilotos de Max Verstappen. Ok. Pero si por alguna razón hubiera la posibilidad de que a pesar de eso
Checo pudiera ganar la carrera y de todas maneras Max pudiera ser campeón, en una de esas Helmut Marko sí lo permitiría, porque hay razones no deportivas detrás que serían muy buenas para Red Bull a nivel marca, a nivel mundial, ¿eh? O sea, estaría determinado por el estado del campeonato. Un estallido. Sí, completamente. De acuerdo. Pues ahora sí, para los amigos que nos estaban viendo en YouTube, que ya saben que existe esta bonita sesión, a veces son bloopers, a veces nos ponemos a cantar, a veces nos ponemos a aplaudir. El día de hoy teníamos una dinámica con nuestro querido Sam Reyes, no se puso tanto en jaque, se nos espantó de un inicio, sí, espero que ya todo esté más tranquilo. Y la otra es el primer episodio que llega a 1 hora, fantásticas 60 minutos que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, Sam. Muchísimas gracias y reiterarte nuevamente nuestro agradecimiento de tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que me divertí mucho, honestamente, fue padrísimo compartir anécdotas y todo lo que vivimos, y por qué no decirlo, ¿no? A lo mejor esto puede ayudar a que la gente pueda entender un poquito más el deporte. Con que una persona lo entienda, me doy por bien servido. Perfecto, pues mi estimadísimo Charlie, por favor. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Sam. Yo creo que ya lo hemos platicado y lo sigo reiterando, el deporte es un impulsor cultural muy importante en cualquiera de las naciones, y creo que para México el hecho de que se consuma deporte, de que se conozca más de los diferentes deportes y no solo de pronto del fútbol, que no tengo nada en contra del fútbol, sino todo lo contrario, pero es bueno también tener bajo la lupa y en perspectiva otras disciplinas, a otros deportistas mexicanos que nos están representando, pues yo creo que es muy importante. Y entonces el hecho de hablar de Checo Pérez el día de hoy, también de haber recordado a Niki Lauda como uno de los grandes, creo que hicieron de este programa maravilloso, y sobre todo por el invitado estelar que tuvimos en Sam Reyes, al que le damos por supuesto un gran agradecimiento por ser nuestro padrino de alguna forma de invitados a quien Nace una Estrella. Muchas gracias, de veras muchas gracias, muy honrado de estar aquí con ustedes, chicos. Amigos, ahora sí ya nos vamos, ya no hay 2 escenas post créditos, tampoco somos Marvel, así que se tendrán que esperar en alguna otra ocasión que les tengamos otra sorpresa. Cuídense mucho, excelente noche, y ahora sí, nuevamente Nace una Estrella. Bandera cuadros.